En este apartado se hace referencia a la estructura que debe llevar un proyecto de investigación para su previa aprobación. En relación a esto, comenzaremos por explicar las páginas preliminares que son previas al contenido del proyecto de investigación. La portada contiene el membrete, título, datos de autor, tutor y ciudad, mes y año de realización. La contraportada es igual que la portada, solo que debajo del título debe llevar una descripción que dice trabajo especial de grado para optar al título de, en este caso, Magíster de Derecho Procesal Penal. La dedicatoria y el agradecimiento son optativos, pero se estila su redacción. El índice de contenido describe el contenido de los títulos y subtítulos del contenido del trabajo de investigación. Luego, el resumen es una descripción resumida del trabajo de investigación. Contiene el objetivo general, la metodología, las técnicas de observación o de obtención de resultados y las conclusiones preliminares, así como las palabras clave o descriptores en relación al título de investigación. Luego de las páginas preliminares comienza la estructura formal del trabajo, que se inicia con la introducción. La introducción describe de manera general el propósito del trabajo. Usualmente no lleva citas de autor, ni artículos de ley, ni ninguna referencia. Al final de la descripción de la introducción se plantea la estructura de cómo está formado el TEGA por cada capítulo de la misma. Asimismo, el proyecto tiene una estructura. Esa estructura está dada por capítulos. Vamos a hablar en este momento del capítulo 1. El capítulo 1 se titula generalmente planteamiento del problema o problema de investigación o el problema. En él se desarrolla el planteamiento del problema, que es uno de los pasos iniciales a la hora de definir y plantear un proyecto de investigación. Suele expresarse en el primer apartado de un proyecto o de un anteproyecto y detalla el problema de manera concreta que ocupa el interés del investigador. En esta etapa se suele entender como la base de la investigación, ya que cumple un rol clave en la delimitación del tema de interés. En esta etapa se intenta responder a las preguntas qué, es decir, qué se va a investigar, cómo lo vamos a investigar, cuál es el problema que vamos a investigar en el caso del planteamiento del problema. Todo problema debe relacionar variables, deben ser medibles y buscar alguna respuesta de las mismas. El problema constituye la parte fundamental de toda investigación. Se inicia con la descripción detallada del título de la investigación, sustentado con autores, lo que deriva unas interrogantes de investigación que luego se vinculan con los objetivos específicos. En el problema hay una forma de usted plantear la estructura de ese primer capítulo. Lo primero que se recomienda hacer es plantearse el problema para responder ¿qué voy a hacer? Asimismo, la justificación responde al por qué y al para qué va a ser o va a desarrollar esa investigación. El objetivo general de la investigación responde al cómo lo voy a hacer, los pasos a seguir, y el objetivo general está directamente vinculado con el título de la investigación, precedido de un verbo en infinitivo de acción. Los objetivos específicos son acciones que permiten realizar o darle respuesta al objetivo general. Y por último, en este primer apartado hablamos del alcance. El alcance es hacia quién está dirigida la investigación, a quiénes beneficia, cuál es su propósito,
cuál es el objeto y cuál es la vinculación que tiene la investigación con las líneas de investigación que están previamente explicadas en los audios anteriores. Es aquel que contiene la recopilación de antecedentes de investigaciones previas y consideraciones teóricas en las que se sustenta un proyecto de investigación, análisis, hipótesis si son necesarias o experimentos que se vinculan con la misma. El marco teórico, también llamado marco de referencia, es el soporte teórico contextual o legal de los conceptos que se utilizan para el planteamiento del problema en la investigación. Con esta recopilación de información que subyace en el marco teórico, también se intenta demostrar cuál es el aporte novedoso que el proyecto de investigación va a hacer en su área de conocimiento respectiva. Estos conceptos relevantes y el fenómeno en que se quiere profundizar o que se pretende estudiar están directamente vinculados con estas áreas de estudio. Su importancia del marco teórico radica en que permite justificar, demostrar, apoyar e interpretar las hipótesis, las preguntas y los resultados de una investigación de forma ordenada y coherente. Además, el marco teórico nos ayuda a formular de una forma confiable las conclusiones de un proyecto o, en su defecto, replantear las preguntas con mayor profundidad. Así surge una interrogante: ¿cómo hacer un marco teórico? No existe una fórmula única para hacer un marco teórico. Sin embargo, hay algunas pautas que podrían tenerse en cuenta al momento de su redacción, como revisar la bibliografía. La bibliografía debe ser revisada previamente y de manera exhaustiva para poder seleccionar solo aquello que se desea que sea de interés a la investigación y que esté vinculada con la misma. Identificar las bases teóricas y legales, si aplican, que deben estar ordenadas cronológicamente, mencionando primero las más antiguas, en nuestro caso, en base a la pirámide de Kelsen, eso relacionado con las bases legales. Las bases teóricas deben estar ordenadas en base o en función a las variables del título de investigación, lo que permite ordenar los conceptos. Los conceptos o las definiciones o las descripciones deben estar organizados jerárquicamente y de manera lógica. Se trata de un aspecto que le dará más formalidad a la investigación y además hará que su comprensión sea mucho más fácil. Se debe evitar información de relleno, concentrarse exclusivamente en los datos que contribuyan a generar conocimientos que están vinculados con el TEGA, con el título, con las variables de estudio. Se debe redactar de manera clara. La redacción debe ser clara, concisa, concreta. Los conceptos y métodos descritos no deberían dejar lugar a interpretaciones erróneas. También se deben diferenciar las partes de un marco teórico. No se dividen en capítulos, pero en su lugar, cada una de estas partes que lo componen, como los antecedentes, bases teóricas y legales, deben estar separadas con subtítulos o títulos respectivos a cada una de ellas. Todo lo anteriormente expuesto es el sustento del marco teórico que justifica la investigación. Vamos a hablar ahora un poco sobre cómo hacer los antecedentes de investigaciones previas. Los antecedentes de investigaciones previas son investigaciones relacionadas con el tema de investigación. Deben ser de los últimos 5 años. ¿Cuáles son o de dónde vamos a tomar esos antecedentes? De tesis, de artículos científicos, de resúmenes de congresos y de trabajos de grupos de investigación, es decir, trabajos científicos. Nunca podemos tomar como antecedentes libros. Los libros no son antecedentes, son
conocimientos consolidados. Las bases teóricas. Las bases teóricas son la descripción de las variables del título, sustentadas con autores, conceptos, características y aportes. La importancia de esas variables, entre otras, y deben estar sustentadas siempre por autores. Asimismo, tenemos las bases legales. Son el soporte jurídico relacionado con la investigación. Deben ordenarse según la pirámide de Kelsen y justificarse en la descripción de la investigación. Para ello es imprescindible la utilización de la argumentación jurídica como lo hemos descrito en los cursos anteriores. También en algunas tesis se estila hacer una definición de términos que se refieren a aquellos términos que no se definen en el marco teórico, pero que siguen siendo importantes por su definición para comprender la teoría que se expone en el marco teórico. Contienen solamente los vocablos o expresiones inmersas en el problema, es decir, generalmente son términos que se usan en la investigación, pero que no han sido descritos con precisión. Tenemos el capítulo 3, denominado marco metodológico o metodología o aproximación metodológica de la investigación. El marco metodológico es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas de investigación. Este método se basa en la formulación de hipótesis y preguntas. Recuerden que las hipótesis son para las investigaciones experimentales y las preguntas son para las investigaciones sociales, como es el caso del derecho, las cuales pueden ser conformadas o descartadas por medios de investigaciones relacionadas con el problema objeto de estudio. Ahora, a continuación, vamos a describir los elementos o componentes del marco metodológico. El primero es el enfoque de la investigación o paradigma, como lo llaman algunos autores. Tradicionalmente existen dos enfoques de investigación: el enfoque cualitativo, que describe una situación, y el enfoque cuantitativo, que mide o presenta datos de una situación. Cada uno está basado en sus propios paradigmas, en relación con la realidad y el conocimiento. También el enfoque es una postura o mirada que le da el investigador a su tema. En el caso de la investigación jurídica, generalmente los enfoques o el enfoque es cualitativo. Un segundo elemento a considerar es el tipo o nivel de la investigación. Los tipos de investigación jurídica fundamentalmente están basados en la concepción del derecho y se dividen en 10: investigación sociojurídica, subdividida en investigación histórica y estudios de caso, la investigación dogmática jurídica o normativa, la investigación filosófica jurídica y la investigación argumentativa. Pero también está la investigación descriptiva, analítica y explicativa. Asimismo, tenemos el diseño de investigación. Los diseños de investigación tenemos para la investigación jurídica una premisa. En la investigación jurídica, los diseños de investigación básicamente son documentales, ¿verdad? Adoptan varios diseños. Entre ellos están los diseños descriptivos, porque aquí no hay experimentos, aquí no hay comprobación en el campo del derecho, a menos que sea una tesis de carácter cuantitativo. Entonces, hay estudios no experimentales y generalmente son longitudinales, es decir, estudios que corresponden a un tiempo y a un espacio determinado. Asimismo, si es necesario, la investigación puede hacer uso de una población y una muestra cuando los estudios son de carácter netamente cuantitativo, es decir, van a medir un objeto de estudio en el campo de estudio. Pero sí, todos los estudios
documentales y no documentales, o de enfoque cualitativo y no cualitativo, como son los cualitativos o cuantitativos, tienen técnicas e instrumentos de recolección de información. En el caso del derecho está el análisis crítico, la argumentación jurídica, la interpretación doctrinaria y normativa. Y para terminar estos 3 capítulos tenemos las referencias bibliográficas, que son todos los documentos que se utilizaron en la realización de la investigación.